Ah, me apareces como administradora ya, Steffi. Bueno, me pasarías los datos, igual reingreso, por favor. El mío. Del CD. Es que eso es lo que pasa, Steffi, no entiendo exactamente a qué. Viste que yo creé del CD, eso es lo que, si eso es lo que me preguntabas. O sea, ingresar a Facebook, no hay una cuenta del CD de Facebook. Son los administradores, digamos. Yo soy uno y ahora vos estás igual también. Igual te paso acá por mensaje. Ahí voy. Igual yo te diría, puedes probar salir y entrar un minuto de tu Facebook. Sí, acabo de hacer eso también. Silvi, elija dónde publicar su Zoom reunión. Pongo compartir con su página, ¿verdad? Sí, sí. Y abajo en seleccionar página, en dirección de investigación FAA 1. Y ahí ya tiene que estar. Ahí. Bueno, ahí está. Ok, y Ya cuando empezamos. cuando le des conectarme en vivo, se va a empezar a transmitir. Un segundito. Perfecto, ahí ya está preparando la transmisión y ya tenemos 17 personas en lista de espera. Así que Okay. les aviso, tenemos como 2 segundos. Bienvenido al doctor Ríos, que veo que está conectado. Un placer Mucho gusto. tenerlo hoy con nosotros. Estamos finalizando algunos detalles de tecnología para poder transmitir en vivo también por el live de Facebook. Sí, lamentablemente los escucho entrecortados, pero bueno. Steffi, ¿vos me escuchás a mí entrecortado o para saber si a nosotras no? Ah, ok. Juanca, no sé si está por ahí, así te presentamos rápidamente antes de Estoy, Pani Berta, estoy. Avisarles Bueno, que estamos en transmisión live también. Ah, bueno, perfecto. Doctor, nada más introducirle un poco al equipo, ¿verdad? Hoy está con nosotros Juanca Cristaldo, que es el director del proyecto. También Steffi Espitale, que nos va a ayudar, nos va a acompañar como moderadora. Y cuando usted nos diga o cuando Steffi diga, ya podemos empezar, yo creo, si es que ya estamos en live, en el live del Facebook. Hola a todos. Veo que ya somos 17 participantes. Ahora se está sumando también el arquitecto CDL, que nos acompañó la vez pasada. Vamos a dar unos 2 minutitos o 3 minutitos más hasta las 5:05 de vuelta para ver si más gente se conecta. 5:07 máximo. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Gracias por acompañarnos Buenas hoy de tardes, Javier, y vuelta. mucho gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Buenas tardes, viceministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes? Bien, de lo mejor, de lo mejor. Gracias por acompañarnos de vuelta en este segundo encuentro. No, al contrario, gracias por la invitación. Y aprovecho un poco para felicitarle al colega Javier Cedele, ¿verdad? Por la presentación del otro día.
no pude estar todo el tiempo, estaba entrando y saliendo así, pero realmente demasiado interesante estuvo, ¿verdad? Las buenas prácticas en Santa Fe y Rosario, ¿verdad? Son dos ciudades que conozco, incluso alguna que otra vez yendo a Buenos Aires por tierra, paramos allí, nos quedamos una noche y cosas así, ¿verdad? Y es importante, más para Paraguay, ¿verdad? Que estos temas de frentes fluviales, que tenemos muchísimas ciudades ribereñas, ya sea en el río Paraguay como también en el río Paraná y ríos internos incluso, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros ver y conocer todas estas experiencias y de buenas prácticas. Sí, sí, claro. Sí, son problemáticas bastante comunes, digamos, así que puede haber bastantes intercambios y aprendizajes con el intercambio, digamos. Yo creo que eso es fundamental, digamos. Claro, así es. Gracias. De nada. Bueno, Steffi, yo creo que en honor al tiempo podemos empezar. ¿Qué te parece? Sí, vamos a ir participando entonces, iniciando el proceso. Somos, 19 participantes ahora. Nada más darle la bienvenida y gracias también por la puntualidad. Queremos ya hacer hincapié de que el webinar va a ser grabado, entonces ahora desde el comienzo ya darles a entender eso. Cualquier objeción también nos pueden dar a conocer sin problema. Ahora estoy esperando un momentito más a ver a que se me descargue la presentación. Voy a pasar la presentación ahora. O si alguien más del equipo me puede ayudar un poquitito. Sí, Steffi, puedo pasar yo. Dale, eso sería genial. ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Se ve súper bien. A ver. Me dan un momentito y ya vengo. Un momento. Bueno, les queremos dar la bienvenida a la parte 2 del webinar sobre transformaciones territoriales en frentes fluviales en Latinoamérica, que se desarrolla en el marco del proyecto de transformaciones territoriales en el Frente Fluvial de Asunción y área metropolitana. De vuelta presento que es un proyecto de investigación cofinanciado por el programa Presidencial CONACYT con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, como FADA como institución beneficiaria y cofinanciador, y el CIDI como ente ejecutor. Estamos presentes yo, Estefanía, me presento como parte del equipo de investigación. Están mis compañeras María Berta Peroni, que va a ser parte del panel de diálogo. Están Gustavo, Jessica y todo el equipo que ayuda a ejecutar todo esto. Están todos presentes si quieren saludar, empezar a escribir en el chat, a introducirse y presentarse. Están también el arquitecto Juan Carlos Cristaldo y el arquitecto Guillermo Brites como director del proyecto. También queremos destacar la presencia del viceministro Jorge Bosch. Muchas gracias nuevamente por estar presente. Gracias. Muchas gracias. Y destacar la presencia del expositor del evento de hoy, que es el geógrafo y doctor Diego Ríos, docente de la UBA, que más en adelante mi compañera María Berta va a estar presentándolo formalmente. Así que bienvenido, doctor Diego Ríos. Y destacar también la presencia del arquitecto Fedele, que es el que expuso la vez pasada sobre los casos de Santa Fe y Rosario, que va a estar presente en el panel también de diálogo. A ver, a continuación, en el siguiente slide, vamos a pasar un poquito a ver lo que es la agenda. Entonces son tres momentos en el cual volvemos a presentar brevemente para la gente que no estuvo presente un poquito lo que trata el proyecto y los objetivos. Luego se pasa a lo que nos interesa muchísimo aprender en la exposición del doctor Diego Ríos, y luego a lo que también nos interesa un montón,
es la creación de este diálogo y preguntas abiertas entre el público, pero entre este panel de diálogo que ya mencioné anteriormente. Entonces, nada más avisarles que el chat siempre está abierto a cualquier pregunta que tengan. A medida que el panel de diálogo se va desarrollando, las preguntas que sean pertinentes a esa temática también las vamos a ir, yo como moderadora voy a intervenir cuando pueda y cuando sea el momento y presentar esas preguntas del público también, para que puedan ir respondiendo a la par. Tenemos entonces, en el siguiente slide, ya les empiezo a contar un poquito sobre el proyecto, que busca relevar cómo las grandes obras de infraestructura tienen la capacidad de reconfigurar, tanto positiva como negativamente, vastos territorios en corto tiempo. Se centra entonces esta investigación específicamente en un segmento del río Paraguay de unos 90 kilómetros, comenzando desde el delta del río Salado, en el norte del área, hasta la ciudad de Villeta, en el sur. Por sobre todo, buscamos detectar patrones de reconfiguración y transformación territorial, encontrar esos conflictos reales o incluso potenciales, y relevar también esas potencialidades positivas que fomenten al desarrollo sostenible y aumenten la resiliencia de ese frente fluvial. En el siguiente slide vemos parte de los objetivos claves de estudio es concentrarnos en casos locales, nacionales, urbanos, localizados en esta área, para reconocer su estado y detectar sus distintos patrones, para poder también reflexionar acerca de esos conflictos. En paralelo también analizamos casos internacionales análogos para conocer el estado del arte mundial, que nos puedan proveer contrastes y que no sea un reinventar la rueda, sino fijarnos en otros casos similares, ver qué nos puede servir en el contexto nacional, qué se puede aprender, qué se puede evitar también. Entonces, en particular, estudiamos casos de infraestructura que hayan alterado o tienen el potencial de alterar áreas urbanas y grandes territorios, ejemplos positivos de inspiración y discusiones espaciales y proyectuales, así como los aspectos gestivos que vimos mucho, ¿verdad? También en el caso anterior, ¿verdad? De esas comparaciones de gestión entre distintos momentos históricos también, que pudimos ver en el webinar pasado, por ejemplo. En el siguiente slide, entonces, vemos también cuáles fueron esos criterios que nos ayudaron a determinar los casos análogos paraguayos y en consecuencia los internacionales, ¿verdad? Nosotros tomamos la accesibilidad pública al río como parámetro, el impacto ambiental y sus anillos de impacto también, el riesgo que presentan, la escala del proyecto, el uso, con qué finalidad, ¿verdad? Uso privado, público, los actores involucrados, la dispersión de infraestructura y también su ubicación geográfica a lo largo del trecho. Quisimos distribuirlos un poquito entre el norte, el medio y el sur para tener un ejemplo, ¿verdad? A lo largo del trayecto. Entonces, por tanto, en el siguiente slide vemos los puntos que decidimos tomar y empezando por el puerto Terport en el sur, vimos que lo elegimos porque vimos que hay una presencia recurrente de puertos a lo largo de todo el río Paraguay. Por tanto, tomamos uno como ejemplo por la extensión y lo vasto que es y cómo va modificando la accesibilidad al río como un ejemplar de conexión o desconexión con el río, porque también su construcción y su infraestructura implica una pérdida de permeabilidad del suelo y es uno de los puertos que registra mayor movimiento a nivel nacional. Entonces tiene un gran impacto local, pero también en otras esferas y en otras escalas. Luego el relleno sanitario de Cateura por la temática y problemática socioambiental, por su ubicación bastante cercana al río y a un lago también, a masas de agua, vamos a decir, y por sus anillos de impacto también, ¿verdad? O sea, cómo va modificando las dinámicas territoriales alrededor. El puerto de Asunción, que van a ser las oficinas de gobierno, por ser una parte de una tercera generación de grandes proyectos urbanos dentro de la capital, y porque todo es propiedad del Estado, son 25 hectáreas. La costanera norte, en su primera y segunda etapa, por ser distintas entre ellas, siendo un solo proyecto, por así decir, con distintos impactos. Por ejemplo, la accesibilidad del río, y en la segunda etapa hay operaciones y criterios que son meramente ya viales y dejan de lado un poco esta trama urbana o incorporar la ciudad dentro de ese trayecto y proyecto.
Y por último, al norte tenemos Tosa, la terminal occidental, SA, que la tomamos por la escala del proyecto y también por el impacto y el manejo de la gestión de los humedales aledaños. Yendo un poquitito más, hablando solamente un poquitito más de lo que es Tosa, ahí vemos son 1.400 hectáreas, una inversión de 1.300 millones, es un programa de dólares, es un programa residencial, de comercios, de servicios y logísticos, es un desarrollo urbano, ¿verdad? Turístico también apunta a eso, y es una planificación urbana privada, más una que debería incorporar también la planificación del manejo de situaciones de desastre, por la ubicación en la que se encuentra. Es un mega emprendimiento privado, es único por el momento por su escala y variedad de usos, y es muy influyente en el desarrollo de la privatización en este momento urbana del país. Está ubicado también a 45 kilómetros de la capital, en Chacoí, Paraguay, y se zonifican distintas áreas que ofrecen estas variedades de usos de los que hablamos, pero los mismos están protegidos, ya incorporando la subida del río, están protegidos por un polder perimetral. Y principalmente este desarrollo urbano también se caracteriza por tener servicios de logística y le complementan todos estos distintos sectores que les comentamos, que son las oficinas comerciales, esa variedad de usos. Entonces, finalmente, esto quisimos vincular con lo que es el caso de Nordelta, y mi compañera María Berta va a explicar un poco más el vínculo y esa conexión que encontramos nosotros. Bueno, gracias, Steffi. Como mencionaba Steffi, el caso de Terminal Occidental o Tosa es el caso análogo a Nordelta, ¿verdad? Que es el que el doctor Ríos nos va a presentar hoy. Y es de nuestro interés, tanto por la escala y la magnitud, ¿verdad? Nordelta tiene 1.600 hectáreas, ¿verdad? Terminal Occidental tiene 1.400 hectáreas. Los dos están polderizados, como que presentan una escala y una magnitud y complejidades similares, ¿verdad? Que a nosotros nos interesa conocer en más detalle. Nordelta está en la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, específicamente dentro del municipio de Tigre, y nace con la idea de superar los errores que se cometieron por parte de la planificación estatal pública en la Argentina. Al igual que Tosa, Nordelta se encuentra polderizada. Como mencioné anteriormente, posee una superficie de 1.600 hectáreas con una capacidad poblacional proyectada de 140.000 habitantes. Su uso es principalmente residencial, pero, o sea, a diferencia de Tosa, que sí tiene un puerto, ¿verdad? Y tiene una presencia comercial más fuerte, Nordelta es predominantemente residencial, pero tiene servicios que lo complementan, servicios educativos, medicinales y comercios. A continuación, me gustaría presentarle al doctor Ríos, que es integrante del grupo de estudios sobre cultura, naturaleza y territorio y del programa de investigaciones en recursos naturales y ambientes. Es investigador adjunto de la COINCET, colabora como docente en el grado de Departamento de Geografía de la UBA y es docente de diversos programas de posgrado como la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la FFIL y la UBA, de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la UBA, del Diplomado Virtual en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa en la FLASCO Argentina. También integra la red de ríos urbanos naturalizados. Sus líneas de investigación abordan problemáticas urbano-ambientales, similares a las que estuvimos comentando anteriormente. En particular, sus trabajos se han centrado en estudiar la urbanización, la producción de espacios de riesgo de desastres y la configuración de imaginarios geográficos en áreas inundables o humedales a partir de la construcción de una mirada que articula perspectivas teóricas como la geografía crítica y cultural, la economía política, la ecología política y la historia ambiental. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ríos, por acompañarnos hoy. Y ya le doy la palabra como para que pueda dar inicio a la presentación. Bueno, muchas gracias y les doy la bienvenida a todos y todas y les agradezco la invitación. Bueno, ya por suerte ya me has presentado y me has adelantado gran parte de lo que podría ser mi introducción hacia ustedes, con lo cual podría ya directamente pasar a la presentación. Voy a ver si funciona la misma. Bien. A mí, ¿lo están viendo? Sí, sí. Voy a poner
Eh, yo quisiera hablar de Nordelta, pero no solamente de ese mega emprendimiento, sino de este en particular, pero también en un conjunto de emprendimientos que se van enlazando y que van adoptando las mismas características. Y de hecho se van transformando como un modelo urbano a escala nacional, e incluso, bueno, ya en los países también limítrofes está ocurriendo algo similar, ¿no? En este caso me interesa poner toda esta idea de Nordelta en contexto y las implicancias urbano-ambientales del modelo de urbanizaciones cerradas sobre rellenos en humedales. Después voy a aclarar una pequeña cuestión técnica, que es más de la ingeniería hidráulica, de cuando hablamos de polder o dique perimetral y relleno, ¿no? Porque el relleno es un polder o dique perimetral que fue rellenado, ¿no? Y de esa manera todo el terreno está elevado. Bien. Cuando hablamos de contexto, me parece que tendremos que partir de la idea de la etapa histórica en la cual estamos centrados y el modelo de urbanismo en el cual estamos insertos, que tiene que ver con el neoliberalismo. Entonces existe desde la década del 70 esta parte, un llamado urbanismo neoliberal, que en cierta medida va marcando pautas generales y que en cada ciudad se va a dar con, digamos, esas pautas con cierto sentido común, digamos, pero también con ciertas singularidades, ¿no? Como cualquier proceso global y local, ¿no? La idea de urbanismo neoliberal tiene que ver con la trascendencia de la financiarización del capital inmobiliario, esta idea de cómo no solo hay financiarización del inmobiliario, sino que la actividad financiera, digamos, atraviesa prácticamente todas las actividades y se ha instalado por encima de ellas. Y en el caso del inmobiliario lo que le posibilita es una mayor espalda, un cambio de escala y permitir desarrollar grandes proyectos urbanos, al mismo tiempo que acceder a capitales financieros ya de orígenes diversos a través de, por ejemplo, la cotización de las empresas inmobiliarias en bolsa de valores, como es el caso de Consultatio Nordelta, ¿no? Al mismo tiempo, esto da un crecimiento de grandes grupos empresarios en desmedro de empresas locales cuando ocurre estos procesos de financiarización, ¿no? Doctor Ríos, Muchas veces sucede que... Sí, no le quiero interrumpir, pero le escuchamos un poco entrecortado. sí. ¿Le parece si a lo mejor apaga la cámara, capaz escuchamos más fluido? ¿O podemos probar, si le parece? O, si apago yo la cámara, Sí, sí, sí. ahí. Bueno, probamos ahí. Vamos a probar, sí, por favor. Bueno, digo que en estos contextos del urbanismo neoliberal muchas veces se le da impronta al capital privado, pero se olvida o se deja de lado, digamos, la participación central que tienen los estados en esos procesos, ¿no? de grandes proyectos urbanos en los contextos del neoliberalismo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que estos estados deben estar presentes para los intereses del capital y reorientar sus prioridades. Entonces hay todo un proceso de reformulación de políticas públicas, de normativas urbanísticas, de códigos de zonificación, de inversiones en obras de infraestructura en interés privado, de obras de embellecimiento urbano, de agilidad en aprobación de proyectos y de evaluación de impacto ambiental, etc. Es decir, un compendio de estrategias que se van dando en torno a conformar estados, digamos, con un perfil empresarial, ¿no? ¿Me siguen escuchando mal? Creo que lo escuchamos mejor, pero de repente se entrecorta. De repente, si quiere... Yo también lo siento, a ustedes todo el tiempo los escucho entrecortado, pero bueno. Igual podemos seguir. ¿O quieren que pare? Sí. Bueno. No, yo creo que sigamos. Bien, entonces lo que está ocurriendo en gran parte de las ciudades del mundo es que son determinadas zonas de las ciudades las que se van, digamos, a dinamizar, ¿no? A ennoblecer muchas veces, y hay zonas, especialmente las que corresponden con los grupos más
marginalizados que quedan fuera de esas prioridades de inversión y lo que termina produciéndose es una profundización de las desigualdades socioespaciales. Eso en términos generales, ¿no? Claramente. Aquí lo que le presento es, digamos, una contextualización de lo que es el aglomerado Gran Buenos Aires a escala de la región metropolitana y una tipología así, digamos, muy poco precisa, si se quiere, sobre distintos tipos de humedales que hay en la región metropolitana. Y uno podría clasificar 4 según un criterio hidrogeomorfológico. Uno que son los bajos ribereños, que sería este verde más oscuro, otro las lagunas pampeanas, que ya forman parte de la cuenca del Salado Villamanca, las terrazas fluviales de las principales cuencas que atraviesan la aglomeración, después hay otras terrazas fluviales de arroyos más pequeños, incluso que atraviesan la ciudad autónoma de Buenos Aires, como el Maldonado, y por último el gran humedal que tenemos cercano, que es el delta del Paraná, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en el área de confluencia, digamos, entre lo que son los bajos ribereños, la zona del delta y las terrazas fluviales del río Luján y del río Reconquista. Bien, mostrando, digamos, con mayor precisión, ahí tenemos en la imagen de la izquierda tiene la mancha de la aglomeración, y en el censo, el último, perdón, en el 2010 todavía aparecía como un área en blanco, es decir, como un área de tierras vacantes, y que se estaba urbanizando, ¿no? En la imagen que tienen hacia la derecha aparecen las curvas de nivel de lo que es el área de las barrancas, y en línea punteada más importante se nota la curva de los 5 metros. Esa línea es importante porque es la que marca hasta dónde llegan las cotas de inundación, sobre todo cuando hay crecientes del río Reconquista que van en este sentido, y sobre todo el forzante climatológico más importante son las sudestadas, es decir, los vientos del sudeste que impiden el normal escurrimiento del río Paraná cuando desagua en el Plata, y esto hace que eleve el pelo de agua, digamos, en las áreas bajas, con lo cual toda el área isleña y el área de bañados del Tigre se inunda, ¿no? Me interesa pensar al complejo, digamos, Nordelta, en términos de modelos urbanos, y un modelo urbano que fue antecedente a Nordelta y que de alguna manera fue el primero en Argentina en marcar esta idea del suburbio que articula verde y agua, va a ser el Boating Club San Isidro en el Bajo de San Isidro, construido en 1970. Ahí tienen algunas imágenes de la revista Suma del año 71 que muestra el emprendimiento, la forma en peine que tiene, donde le permite el ingreso de agua, digamos, a las áreas elevadas, también por rellenos, y donde el modelo claramente ya desde ese momento es la ciudad de Miami y los suburbios de Miami, ¿no? Sobre todo las gated communities, las comunidades cerradas o los barrios cerrados o urbanizaciones cerradas, como quieran denominarlo, de las afueras de Miami. En esta ocasión, este emprendimiento, en la imagen que tienen abajo es en la actualidad, este emprendimiento sirvió como modelo que disparó luego la construcción de lo que iba a ser el proto Nordelta, los inicios de Nordelta. Esto tenemos que contextualizarlo ya hacia fines de los años 70, en momentos en que en la Argentina estaba desarrollándose el último golpe militar, la última dictadura cívico-militar, y es la primera oleada, digamos, de políticas neoliberales en nuestro país. Y en ese contexto hay una reformulación, digamos, en términos de política pública y de normativa urbanística, que va a dar de lo que se denomina del decreto 8912 de ordenamiento de uso territorial del suelo en la provincia de Buenos Aires, y que a los fines de estos modelos urbanos cerrados va a legalizar o va a legitimar aquello que ya se venía dando desde la década del 30, que son los clubes de campo. Entonces, ese decreto ley 8912 le permite a los desarrolladores privados poder estar bajo una figura jurídica que les permite desarrollar sus emprendimientos. Al mismo tiempo, ese decreto ley también va a generar la idea del nuevo núcleo urbano. Entonces, uno puede pensar ahí la
confluencia de los intereses entre el desarrollador, que es esta empresa Supercemento Diopsa, que ahora paso a hablar un poco de ellas, y, digamos, la formulación de ese nuevo decreto, de ese decreto ley 8912 de zonificación de uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, de ordenamiento territorial, en donde de alguna manera estaba habilitando un emprendimiento que ya se estaba gestando de antemano. Las tierras habían sido compradas a comienzos de la década del 70, luego de realizar una obra de un canal aliviador, es decir, que el río Reconquista estaba siendo intervenido a través de obras hidráulicas de importancia, como la represa Rollero y el canal aliviador del río Reconquista, luego de inundaciones en la década del 60 y del 70. Entonces, a comienzos del 70 se realiza, digamos, parte de estas obras, y lo que aparece aquí en este curso de agua, que no parece conectado todavía, es el canal aliviador, y de manera que empieza a poner en valor todas estas tierras del bañado que estaban, entre comillas, vacantes, ¿no? Es así que este grupo empresario, Supercemento Diopsa, Diopsa es la empresa de dragados, y Supercemento es la empresa de construcción, planifican y bosquejan, digamos, este primer proyecto, que así aparece muy, digamos, poco preciso, digamos, pero de alguna manera nos va mostrando que la iniciativa privada podía llegar a desarrollar una planificación, si se quiere, más efectiva de lo que había sido la historia de la planificación por parte del Estado en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo en términos de que en las décadas anteriores, sobre todo del 40 hasta comienzo del 70, hubo una sobreespeculación inmobiliaria por parte de privados y un laissez-faire por parte del Estado en dejar lotear gran cantidad de tierras en los alrededores de Buenos Aires, sobre todo de tierras inundables, ¿no? Entonces, de alguna manera, este decreto ley venía a poner también orden en torno a esta situación también. Bien, al mismo tiempo, estas imágenes, de alguna manera, publicadas en diarios, el diario La Prensa en el año 77, empezaban a construir un imaginario geográfico de los suburbios, de los bañados de Tigre, de una manera asociada a la modernidad. Fíjense que aparece un puente de tipo de autopista de concreto, con una lancha ahí moderna abajo, y da cuenta de esta idea de que parecería que todo está pensado, planificado en ese tipo de emprendimientos, ¿no? Este proyecto, que en un primer momento tenía 1.300 hectáreas y que compra el grupo Supercemento, eso fue a comienzos de los 70, recién a fines de los 70 presenta este proyecto, pero no lo puede desarrollar porque no consigue los capitales suficientes por la escala del emprendimiento, ¿no? Hay algo interesante que después vamos a ir viendo, que es cómo va mutando la forma del lago interno, y que tiene que ver justamente cómo en estos proyectos el agua va tomando, digamos, un papel protagónico, no en términos de recursos paisajísticos. Fíjense la evolución de los proyectos urbanos se llamaba Complejo Urbano Integral Benavides en un primer momento, y luego a partir de los 90 pasa a denominarse Nordelta. En realidad hubo un asesoramiento por parte de los distintos proyectos, de distintos estudios de arquitectura nacionales e internacionales. Estuvo el Vale de Proyectación italiano, parte de del estudio francés de la Ville de París, al mismo tiempo que quien terminó, digamos, de alguna manera consolidando el proyecto y permitiendo su aprobación en la provincia de Buenos Aires fue el Centro de Estudios para el Ambiente CEPA del arquitecto Rubén Pelli, que allí en Asunción creo que tuvo proyectos en el área de la costanera, ¿no? De la CEPA. Ese proyecto permitió su aprobación en la provincia, y fíjense que hacia fines de los 80 todavía tenía un trazado en cuadrícula, integrado en cierta medida a la traza urbana de los barrios de los alrededores, y cuando va acercándose hacia los años 90 va mutando. ¿Por qué? Porque a partir de comienzo de los 90 ingresa a este grupo empresario las inversiones financieras de Constantini, y ahí el asesoramiento del grupo CEPA
vira hacia que se transforme en un emprendimiento más de tipo cerrado y de tipo de barrio cerrado, ¿no? Entonces, Nordelta va modificando, digamos, su cuerpo de agua en función de la maximización de ganancias que permite la mayor cantidad de lotes frentistas a ese cuerpo de agua. Y si ustedes se fijan ya en la imagen actual, van a encontrar que, por un lado, ha crecido en superficie, ya tiene 1.700 hectáreas ahora, y ha cambiado notoriamente, digamos, el diseño proyectual del emprendimiento. Hay algo importante a destacar, es que en los proyectos hasta de fines de los 70 hasta fines de los 80, el cuerpo de agua central, la laguna o el lago central, estaba conectado con un canal hacia el río Luján y con otro canal hacia el canal aliviador y nuevamente al río Luján. Es decir, que había una circulación de agua. Eso luego, con los niveles de contaminación que tenía el río Reconquista, se dieron cuenta que era imposible, porque ingresaría, digamos, la contaminación del segundo río más contaminado del país, que es el Reconquista, y por otro lado también por una cuestión de seguridad, ¿no? Planteaban que cerrar ese cuerpo de agua. Lo mismo ocurrió con el brazo norte que daba hacia el río Luján y donde está la zona de marinas, también lo terminaron de cerrar, con lo cual quedó un lago confinado, es decir, un lago eutrófico, perdón, endorreico, ¿no? Es decir, algo que no tiene conexión más que con compuertas, pero no se alimenta más que con la napa subterránea de los acuíferos o por precipitación, ¿no? Hay toda una regulación bastante delicada, si se quiere, en cuanto a la manutención de esos cuerpos de agua. Entonces, la producción de este tipo de emprendimientos se da tanto de manera material, es decir, una construcción física del espacio y esos territorios, como también de manera simbólica. Y cuando hablamos en términos simbólicos y de imaginarios geográficos de estas áreas, nos estamos refiriendo a la trama de figuraciones, que son imágenes, cartografías, fotografías, planos, etcétera, y discursos que le dan una trama de sentidos a la producción de ese espacio y a esos espacios particulares. Es decir, le dan un sentido a la naturaleza, a esos paisajes, con una carga de valoración, ¿no? Cuando estos emprendimientos y estos proyectos son para los sectores más acomodados, claramente esa carga de valoración es positiva, ¿no? Y se esconde todo tipo de valoración negativa y de impacto que puede generar el propio emprendimiento. Al mismo tiempo, lo que se muestra siempre en estas imágenes son, bueno, la idea de siempre el cuerpo de agua junto al verde, ¿no? La idea de contacto con la naturaleza, que acá aparece reflejado en las imágenes de estas especies de aves, y de deportes náuticos, ¿no? Si ustedes entran a la página de Nordelta van a encontrar muy explícitamente, digamos, incluso hay un video que pasan en donde continuamente está todo en torno al agua, ¿no? Y esto hay que pensarlo como un rasgo distintivo de los últimos tiempos, en donde el agua se ha tornado en un bien cada vez más escaso, se ha tornado en un recurso paisajístico al cual los distintos tipos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos se refieren. Ustedes no solamente van a encontrar el agua referenciada en este tipo de emprendimientos náuticos, sino incluso en edificios en altura, con algún tipo de fuente, con piscinas, etc. Es decir, el agua forma parte de un elemento que le da un valor agregado al emprendimiento, ¿no? Y al mismo tiempo se iba construyendo la idea de que toda esta área de gran transformación, piensen que hacia fines de los 70 había solo 2 emprendimientos y esos 2 emprendimientos ocupaban 202 hectáreas, y hacia fines de la primera década de los 2000 ya ocupaba más de 4.000 hectáreas y eran más de 50 emprendimientos. Es decir, que esos territorios vacantes se transformaron enormemente, si se quiere, en una pulseada entre los sectores más acomodados y los sectores más postergados a favor de los sectores más acomodados, ¿no? Pero se fue construyendo esta idea de que esa nueva área, ese nuevo Tigre, se iba a transformar digamos, en un nuevo Miami al uso nostro, ¿no? Y esto se reproducía en todos los medios gráficos principales de Buenos Aires y bueno, de este país
que son La Nación y Clarín, con sus suplementos country todos los fines de semana había alguna nota que refería a Nordelta o siempre a algún otro emprendimiento en Tigre, ¿no? Y donde iban destacando, digamos, esta singularidad de los barrios náuticos, ¿no? Y del uso del agua, pero asemejándolo a un modelo de vida al estilo del suburbio norteamericano del sur de la Florida, ¿no? Bien, en cuanto a esa producción, si hay una producción simbólica, también hay una producción material, esas van, digamos, de la mano o articuladas, y una influye sobre la otra, y de esta manera el área tiene que ser verde. Continuamente el verde aparece en los medios gráficos, en las publicidades de todo tipo, y el verde concretamente aparece como césped y plantas ornamentales en este tipo de emprendimientos. Y no es un elemento menor, porque se ha tornado también ese verde, digamos, en un gran negocio, ¿no? En esta producción del verde en las urbanizaciones cerradas como Nordelta y en otras, requiere una manutención de que todo el año el césped esté de tono verde, digamos, y no estén como en los inviernos que naturalmente se secan, ¿no? Y se ponen amarillentos. Entonces, esto ha llevado a que empresas, incluso multinacionales, porque hay empresas de agroquímicos como Syngenta, Dow o Bayer, que han invertido en la modificación genética de las gramíneas, de los céspedes, y venden estos céspedes modificados genéticamente, ¿no? Con esas marcas o esos nombres raros, Tifway 419, Tifton 10, bueno, etcétera, etcétera. De esta manera, estas gramíneas se ofrecen entonces en diferentes formatos y técnicas de plantado, en semillas, en especial con las resiembras de los meses de invierno, en panes de césped, en grandes rollos, en técnicas de row planning, que es la que aparece ahí con esa maquinaria, en los campos de golf principalmente. Esto va asociado al paquete tecnológico, es decir, al igual que los agronegocios necesitan primordialmente de los agrotóxicos, o si quieren los fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, aquí ocurre lo mismo. Para mantener este tipo de gramíneas híbridas y fertilizadas todo el año, y que, digamos, estas puedan desarrollarse bien, necesitan que se aplique continuamente herbicidas y plaguicidas. Y ahí por detrás uno termina yendo cuáles son las empresas, están grandes empresas incluso internacionales. En cuanto a plantas ornamentales, bueno, ahí aparecen qué tipo de plantas, herbáceas perennes, de especies arbóreas y de plantas acuáticas que se van incorporando a este tipo de emprendimientos, y ha surgido en torno a los suburbios de Buenos Aires un número de empresas que brindan servicios para mantener ese verde del césped todo el año que ahí mencionan. Bien. Como los suelos eran sumamente inundables en los bañados de Tigre donde se desarrolló Nordelta, la imagen superior es de Nordelta precisamente, lo que se realizó fue, como técnica de incorporación urbana, para obtener la altura necesaria de acuerdo a la reglamentación provincial, que requiere que esa cota llegue a 3,75 metros. Después explico un poco sobre eso, cómo se sacó esa cota de inundación, que en tiempos del cambio climático no es una cota segura, pero bueno, la normativa requiere de que las áreas inundables para habitarse tienen que rellenarse en los alrededores de Buenos Aires, en el sector de la provincia, a 3,75 metros. En este caso se dio mano a dos tipos de técnicas para construir los rellenos. Por un lado, lo que se llama la técnica en seco, que es el movimiento del suelo con maquinaria, camiones, pala mecánica, retroexcavadoras, que ahí se ve en la imagen inferior derecha, y en líquido, que es a través de draga, refulado hidráulico, fontones, cañones flotantes, es decir, el dragado. Es por eso que Nordelta, a comienzos del emprendimiento, tanto Supercemento como Diopsa, que Diopsa es una empresa de dragado, eran las que comandaban el proyecto, tenían el know-how, el conocimiento de cómo realizar este movimiento de suelos. Y su competidor, que va a ser Pentamar, que es otra empresa también de dragados, luego en los 90 se asocia con otra empresa
inmobiliaria que se llama Eirico, y va a estar, digamos, cabeza a cabeza con la cantidad de hectáreas transformadas en la zona de Tigre y partidos aledaños. Es decir, llevan cada uno miles y miles de hectáreas transformadas bajo estas técnicas, ¿no? Pero lo interesante es ver que también como las empresas que lo inician tienen que ver con el dragado y la construcción, y las empresas que terminan desarrollándolo y cooptando el negocio son las de inmobiliarias financieras, ¿no? Entonces, en cuanto estas técnicas permitieron generar, digamos, los cuerpos de agua, ¿no? Y de esa manera obtener los suelos para los rellenos en donde se va a desarrollar la construcción de viviendas principalmente, y de, bueno, usos múltiples también. Esto ha generado lagunas marinas y canales de hasta 25 o 30 metros de profundidad, es decir, que han llegado hasta acuíferos de Puelche, con lo cual han encontrado aguas salobres de las inmersiones marinas de la era del Holoceno hace 7.000 años, y han descubierto huesos de ballena, etcétera, etcétera, por la profundidad que han excavado. Ahí lo que aparece en la imagen superior, que parecen camioncitos chiquititos, son esos camiones tipo mineros, esos enormes de ruedas muy grandes, para poder hacer el traslado de millones de metros cúbicos de suelo. Entonces, los cuerpos de agua se van formando, de a poco van realizando parcialmente la realización de este cuerpo de agua, que en el caso de Nordelta tiene 180 hectáreas, y se van a terminar alimentando por el pelo de agua de la napa freática y por el ciclo de precipitaciones. Y en el caso de los cuerpos abiertos, como las marinas y los canales, por el nivel del curso de agua del río Luján, principalmente, ¿no? Y lo que vemos es que cada vez más se va complejizando la forma del cuerpo de agua. Cada vez más esos cuerpos de agua van llevando a geografías costeras más intrincadas, ¿no? Con penínsulas, bahías, islotes, con curvas y contracurvas, digamos, en el perfil de la línea de la costa, ¿no? Con el objetivo de alcanzar esas líneas de costa. Y esto es lo que le sucedió con el proyecto Nordelta. Nordelta, en un primer momento, su cuerpo de agua era muy sencillo. Los propios arquitectos que entrevistaba, que estuvieron a cargo, le decían que tenía forma de corpiño, y luego terminó con una forma de amebas. Cuando lo ven en planta, ustedes lo van a ver, tiene una forma bastante parecida a una ameba. Bien, ahora la generación de esos cuerpos de agua ha llevado y de este tipo de emprendimientos a consecuencias ambientales adversas, puertas adentro como también puertas afuera, ¿no? Y ahí lo que vemos es que si antes el verde, digamos, del pasto, el oro verde, por decir una manera, era transformar esas áreas de bañados y humedales escasamente transformados en este tipo de emprendimientos sumamente intervenidos, y el verde estaba en el césped, y ese verde luego se reflejaba incluso en la época del 1 a 1 en los verdes de los billetes del dólar. También había un contrasentido, era paradójico que los cuerpos de agua que los mismos emprendedores desarrollaban se eutrofizaban, ¿no? Es decir, que empezaban a generar gran cantidad de algas, y estas algas, justamente primero por el uso de los agroquímicos utilizados para mantener el césped, se van alimentando y se van propagando cada vez más, ¿no? Y hace que se acelere el proceso, que es natural. Es decir, si uno genera un cuerpo de agua endorreico, es decir, que no tiene conexión con el exterior, con flujos de agua externo, naturalmente va a llevar a la eutrofización, ¿no? Y lo que empezó a verse es que, dada la forma de las costas, con esas líneas de costas tan intrincadas, fue generando el efecto de aguas muertas, es decir, que la oxigenación del agua por oleaje, por los vientos, no se daba, y se quedaban este tipo de aguas confinadas, digamos. Y de esa manera se generaba en gran medida, y se aceleraba el proceso de eutrofización, ¿no? Al mismo tiempo, estos cuerpos de agua tienen una variación de nivel que depende de las precipitaciones, que en abundancia ha generado inundaciones todavía en jardines y problemas de desagües, y en escasez han generado la formación de los lodos fétidos, de la putrefacción, digamos, de esas algas, ¿no? Con lo cual, esa imagen idílica que se muestra y que se
construir como un imaginario geográfico de un suburbio con aguas transparentes, con aguas en donde uno puede desarrollar actividades deportivas sin ningún tipo de inconvenientes y sin ningún tipo de peligros, eso hay que ponerlo con muchas comillas, digamos, porque no es tan así. Al mismo tiempo, esos mismos lagos han generado ecosistemas propicios para la reproducción de animales considerados indeseables, como son los coipos, que son las nutrias, y las gallaretas, que es una especie parecida a un pato negro, digamos, ¿no? Con los coipos el problema que tienen es que come las raíces del césped, que es uno de los bien preciados en términos paisajísticos, y hacen justamente en el punto de mayor valoración de estos emprendimientos que son en las costas, generan sus madrigueras, con lo cual destruyen la línea de costa de cada uno de los lotes, ¿no? En el caso de las gallaretas, el problema es que se come el césped implantado, la semilla de césped implantado, con lo cual se pierde el 70%, se estima, de las semillas que se quieran implantar, aparte de la defecación del animal por todas partes de los solares y las piletas, etc., ¿no? Con respecto a las algas que se generan, aparecen unas algas que llaman cianobacterias, que son sumamente peligrosas para todo el ecosistema, es decir, para la fauna ictícola y demás, y otra fauna que se reproduce en esos lagos, como incluso para la salud humana. Tienen grados de toxicidad, algunas que pueden llegar hasta la muerte de los humanos. Han generado, digamos, en algunas situaciones, digamos, cosechas muy aceleradas de esas algas para retirarlas, y son esas algas que empiezan a tomar un color verde fluo, por ejemplo, cuando uno encuentra cuerpos de agua eutrofizados, ¿no? Al mismo tiempo, estos cuerpos de agua, como están en contacto con las napas y a veces fueron los rellenos traídos con tierras de áreas contaminadas, aparecen bacterias coliformes y de metales pesados en la misma agua, generando contaminación al interior de estas urbanizaciones. Pero el capital siempre ha encontrado las formas de reproducirse incluso en estos aspectos negativos y ha generado, digamos, un nuevo nicho de realización que son las llamadas ecoingenierías que brindan, digamos, estas empresas privadas conocimientos en torno a servicios ecológicos, ¿no? Entonces, algunas de las medidas que son adoptadas para mitigar los problemas ambientales generados al interior de las urbanizaciones cerradas, asociadas a la eutrofización principalmente, consisten en, por un lado, esta idea de paisajismo de ribera con especies acuáticas autóctonas que retienen suelos y consumen nutrientes. Entonces, ahí ven en la primera imagen superior esa idea de esta instalación de plantas que consumen nutrientes y que frenan, digamos, incluso la erosión de suelos, ¿no? Pero que al mismo tiempo son plantas en donde van a anidar los coipos, las nutrias. Por otro lado, se instalan, digamos, bombas aireadoras, embarcaciones cosechadoras de algas, fauna que promueve el movimiento de agua, como son peces y patos, ¿no? Es decir, son remediaciones que no terminan de frenar el proceso de eutrofización, sino que son propuestas para mitigarlo, ¿no? Al mismo tiempo, como había dicho antes, hay captura de especies no deseadas con jaulas y reinsertadas en el delta, que nadie, digamos, está fiscalizando ese proceso de cómo los privados llevan adelante, digamos, esa reinserción, y se han construido conexiones para evacuar los excedentes de agua de lagos cuando estos no lo tenían, y han tenido que instalar en momentos de precipitaciones importantes bombas de achique. Piensen esto en el contexto del cambio climático actual, en términos de las precipitaciones convectivas más intensas y recurrentes que estamos teniendo en la zona del Plata, como así también las subestadas, pero principalmente con las precipitaciones convectivas más intensas y recurrentes. Por ejemplo, en la región metropolitana de Buenos Aires, en el año 2013, en la zona de La Plata, precipitaron en menos de 24 horas 400 milímetros, generando una de las inundaciones históricas más trascendentales de esa ciudad. Si esa misma cantidad de agua hubiese caído sobre estos cuerpos de agua, claramente no hubiesen dado abasto ni estas remediaciones de conexiones que están haciendo o instalación de bombas de achique. No hay forma de evacuar esa cantidad de agua en este tipo de emprendimiento. Con lo cual, hasta incluso los propios
los propios lotes no solamente se inundarían los jardines que van en desnivel hacia el lado del lago, sino que el agua llegaría a las viviendas. Y en el caso de una subestada estaríamos hablando de efectos que, si bien estos emprendimientos están sobre rellenos, supuestamente arriba de una cota de 3,75 metros, digo supuestamente porque también la fiscalización por parte de Hidráulica de la provincia ha sido muy ineficaz, en todo caso Hidráulica de provincia y la Autoridad del Agua provincial han facilitado estos procesos de creación de urbanizaciones cerradas con una mirada, digamos, homeopática, como si fuesen aprobando cada uno de los emprendimientos, sino tiene una mirada de escala regional, con lo cual hay una acumulación de impactos de todo este tipo de emprendimientos, y no han tenido esta mirada de que estamos en otro contexto climático, en donde los climatólogos ya vienen aseverando de la década del 70 esta parte, que el ciclo húmedo cada vez se está digamos, potenciando o profundizando, y que los vientos del este cada vez son más frecuentes, con lo cual las sudestadas cada vez van a ser también más frecuentes. Les había dicho, recuerden el dato de esos 3,75 metros, se saca a partir de las inundaciones registradas por el Servicio de Hidrografía Naval desde 1905 en adelante. Y de 1905 en adelante solamente hubo una inundación, digamos, una inundación muy importante, que fue la de 1940, en donde se alcanzó los 4 metros con 44 centímetros, es decir, casi 1 metro por encima de lo que esa normativa establece. Esa normativa claramente estableció, hizo un promedio de las cotas, fue del 60 esa normativa, entre el 1905 y el año 60, con lo cual, por un lado, no cumple con, digamos, los eventos más extremos, y por otro lado, claramente, una normativa pensada en la década del 60 no estaban en el contexto de cambio climático y de poder pensarlo en esos términos, ¿no? Bien. Entonces, en las consecuencias que se dieron ya, digamos, con inundaciones y con precipitaciones, por ejemplo, en la cuenca del río Luján, ahí se ven imágenes en donde el agua había llegado hasta la Basílica de Luján, que es una ciudad que forma parte de la región metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Luján, y que está en la cuenca media de la cuenca de Luján. Aguas abajo aparece el emprendimiento San Sebastián, que es ese que tienen en la imagen, la foto superior derecha, y que se lo ve con la inundación del 2013. Fíjense cómo ha quedado, digamos, lo que sería el curso antiguo zigzagueante con la selva de ribera del río Luján, todo el valle de inundación inundado hacia lo que sería nuestra derecha, y hacia la izquierda tendría que haber lo mismo, otro valle de inundación totalmente inundado, pero no lo está, sino que está el relleno de San Sebastián, de un emprendimiento, también otro mega emprendimiento del Grupo Hídrico, de 1.100 hectáreas. Y como ahí se ven ya las viviendas construidas por fuera del alcance de las aguas. Y estamos hablando de una precipitación que, lejos a la precipitación de La Plata, lejos a las precipitaciones que ocurrieron en Buenos Aires, como el ejemplo de 1985, donde llovieron también en menos de 24 horas 380 milímetros. Es decir, que estos eventos se pueden dar mañana, pasado, en algún momento se van a dar, y vamos a estar en situaciones de catástrofe significativas. Y me pongo la imagen esta de abajo de una organización ambientalista que lo explica muy sencillamente, a través y que lo representó con Nordelta justamente, de cómo funciona, digamos, el humedal en términos de sus servicios para amortiguar los excesos hídricos, ¿no? En estado, digamos, cuando no está intervenido a través de rellenos, y cuando sí está intervenido a través de rellenos. Es decir, que hay un corrimiento de aguas, digamos, una acumulación de aguas en otros territorios cuando antes no se inundaban, ¿no? Y esto ocurre aguas arriba o aguas abajo de esas cuencas. Bien, por otro lado... Doctor Ríos, tenemos 5 minutos. Le quería avisar, para resumir, si podemos ir resumiendo. Bueno, lo que quiero decir es que, por otro lado, lo que ha activado... Sí, lo digo rápidamente. Por otro lado, lo que ha activado... digamos, estas consecuencias ambientales adversas son conflictos ambientales. Y esto también ha activado otros imaginarios geográficos
en torno a las áreas inundables respecto a las resistencias y las prácticas que han llevado adelante organizaciones ambientalistas, organizaciones de base, defensores del pueblo de la provincia, como también distintos académicos que fuimos, digamos, dialogando con esas organizaciones, y de alguna manera sus discursos de valoración no se centraron en lo económico, sino que hay discursos de valoración que se fueron centrando en otros aspectos de los humedales y que de alguna manera han tomado algún tipo de visibilidad. Entonces ahí vemos distintos tipos de manifestaciones por parte de estas organizaciones, incluso caravanas náuticas, etcétera, que pusieron en visibilidad, digamos, los conflictos externos. Principalmente tienen que ver con las inundaciones, pero también con la contaminación por parte de las urbanizaciones cerradas cuando vierten los efluentes cloacales sin tratamiento, con la contaminación de las napas, con digamos, el condicionamiento de pequeños efectos de inundaciones de pequeñas cuencas cerradas en donde quedaron totalmente poterizadas. Bueno, hay una serie de eventos que han llevado a que hasta incluso se hayan judicializado algunos de estos conflictos a partir de denuncias de abogados ambientalistas principalmente, y que hasta han tenido fallos favorables, como es el caso del Colony Park, ¿no? Es decir, hay emprendimientos que han sido frenados y que han marcado como un antes y un después en este tipo de modelo de urbanismo neoliberal en zonas inundables a través de urbanizaciones cerradas o de rellenos. Es decir, ahora ya no es tan fácil, tan bien recibido por parte de la población local este tipo de emprendimientos en los municipios de Gran Buenos Aires. Ya a partir de estas experiencias, por ejemplo, a que ha participado fue un freno judicial y administrativo por parte de la provincia, por la OPDS, por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, en cuanto que les aplazó la evaluación de impacto ambiental. Fue una evaluación de impacto ambiental que había sido en la primera instancia aprobada y luego requería, cuando pasa a instancia de audiencia pública, se presentan cerca de 400 personas en contra de esa evaluación de impacto ambiental con argumentos, digamos, científicos que podían contrarrestar, digamos, los argumentos de esa EIA, como se dice aquí, la evaluación de impacto ambiental presentada por los desarrolladores. Bueno, en síntesis, lo que mi presentación quiere consignar de alguna manera es cómo estos grandes emprendimientos, como el caso de Nordelta, han dispendiado gran parte de los humedales de los alrededores de Buenos Aires, han hecho grandes negocios comprando enorme cantidad de hectáreas de tierras de bañados en centavos de dólar y luego vendiéndolas a miles de dólares, es decir, que se han convertido en grandes, esos pequeños grupos, luego en grandes desarrolladores, y ese salto de escala también se dio cuando se insertaron los capitales financieros. A partir de allí pudieron emular incluso este tipo de emprendimientos. En Escobar hay otro que se llama Puerto de Lagos, que también es de Consultatio, hay otro en Uruguay, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con EIDI. Y lo que ha generado claramente es, en términos de lo que es las condiciones de riesgo de desastre, es condiciones de riesgo sumamente desiguales, ¿no? Es decir, por un lado, en términos de la peligrosidad se ha amplificado el peligro, es decir, la inundación tiene una dinámica ahora distinta a la que tenía con tierras menos intervenidas de los humedales, y al mismo tiempo el neoliberalismo también ha digamos, implicado mayor vulnerabilización de gran parte de la sociedad, con lo cual esa vulnerabilización que tiene que ver con el empobrecimiento, con la falta de políticas habitacionales, etcétera, etcétera, ha empujado a que las mismas áreas inundables sean disputadas por los sectores más marginalizados. De modo que están conviviendo lado a lado emprendimientos de este tipo con asentamientos precarios o informales, ¿no? Con lo cual, digamos, el escenario, lo digo catastrófico, es catastrófico si hay una gran subestada o una gran precipitación, porque estaríamos frente a imágenes similares a la del Katrina, cuando se veía a la población afrodescendiente subiendo a los techos o yendo para la parte más alta de la ciudad, pero acá se daría de una manera todavía más dramática y más intensa, si se quiere, y ya más conflictiva. Ha habido momentos de tensión en donde ya hay algunas organizaciones de base que han tirado abajo muros de urbanizaciones cerradas en momentos crecientes.
que decías de cursos de agua que se vieron impedidos por los rellenos, ¿no? O sea que el nivel de conflictividad también va increyendo. Bueno, perdón por el tiempo que me he extendido. Bueno, no, muchísimas gracias, doctor Ríos, por la presentación. Realmente genial también que haya expandido un poco y que haya sido, vimos un poco sobre el modelo, ¿verdad? de ocupación, y no solamente el caso específico de Nordelta, debido a que en toda la región es una problemática persistente, ¿verdad? Entonces, me gustaría dar inicio a la siguiente parte, que es el espacio del panel del diálogo. Bueno, nos acompañará de nuevo el doctor Ríos. Me gustaría dar la bienvenida al doctor arquitecto Javier Fedele, del Centro Universitario de Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, que nos acompañó presentando los casos de Santa Fe y de Rosario en el webinar anterior. Y tenemos también al arquitecto Juan Carlos Cristaldo, con una maestría en diseño de la Universidad de Harvard, y él es también el investigador principal de este proyecto de transformaciones territoriales del Frente Fluvial, así como también es coordinador y cofundador del CIDI. Entonces abro la discusión, y también si hay preguntas del público, vamos a ir leyendo a medida que vamos charlando, ¿verdad? Y a mí personalmente también me gustaría saber un poquito más sobre la situación. Voy a empezar yo tirando una pregunta, después esperemos que Juanca y el doctor Fedele también nos acompañen. Sobre el tema de la polderización de estas urbanizaciones privadas, ¿verdad? En el caso de Nordelta también, cómo esta planificación privada tuvo que estar acompañada de una planificación del manejo de riesgos, ¿verdad? Entonces quería saber si nos podía comentar un poquito más también sobre cómo esa infraestructura de protección conlleva otro tipo de gestión también, ¿verdad? Entonces, si nos podía comentar un poco más sobre la polderización de las urbanizaciones privadas en este sector. Sí, sí, como dije antes, las empresas que comienzan con estos desarrollos eran empresas de dragado, con lo cual sabían del movimiento de suelos de alguna manera, sobre todo de refulado hidráulico. Y esos rellenos que se fueron dando fueron, digamos, adoptando la forma del lago de alguna manera, o el lago les fue dando la forma a los rellenos, o sea, entraron en diálogo con esos rellenos. Pero no hay que pensarlos, a excepción de Nordelta, que tuvo una propuesta de planificación privada de manejo de riesgo por inundaciones, por ejemplo, y de otro tipo de riesgos. El resto de los emprendimientos, incluso los del grupo IDICO, que también son de grandes emprendimientos de miles de hectáreas, algunos de ellos, no tienen ningún tipo de propuesta de manejo de riesgo. O sea que fue un laissez-faire total en el sentido de cada uno de los desarrolladores adoptó, supuestamente cumpliendo con la normativa de llevar esa cota de 3,75 metros, que digo que hubo fiscalización de cada uno de los emprendimientos. Y al mismo tiempo hay otro proceso que ocurre. Hay una como sedimentación de los suelos cuando se hace con refulado hidráulico, es decir, va bajando el nivel del suelo, y esto ha llevado incluso a cuestiones bastante paradójicas, de que algunos de los propietarios rellenasen a sí mismo el relleno, es decir, donde ubicaban su vivienda, primero hacían un relleno y luego ubicaban su vivienda por miedo, sobre todo cuando eran arquitectos o ingenieros, a que descendiese el nivel del relleno original, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí, sí. Y esto en realidad sucede. Uno, como yo lo vengo investigando y trabajando desde ya hace bastante tiempo, cuando uno va por los accesos viales, se va encontrando que van bajando en altura estos rellenos. Y eso ha generado, digamos, en términos de construcción de las viviendas, bastante problemas, ¿no? Tuvieron que construir sobre plateas o sobre fundiciones hasta llegar hasta el suelo de Tosca, que agrega, digamos, costos a la construcción y que ha generado, digamos, quebraduras en las viviendas, sobre todo en las partes de las puertas donde se ven, ¿no? Como si fuesen las áreas sísmicas, que ocurre lo mismo. Y eso, por lo general, no aparece en los medios. Hay juicios en torno a este tipo de situaciones entre los particulares o los privados que compraron las viviendas y los desarrolladores, pero el poder que tienen los desarrolladores es muy fuerte para que esto no se visibilice, ¿no? Claro, claro.
Por otro lado, por ejemplo, tuvimos el caso de un arquitecto que vivía en un emprendimiento de Dieco que se llama Santa María, que se interesó en nuestras investigaciones y lo que él quería era poner una regla de marea en la marina de ese emprendimiento para ver y poder ellos medir el pelo de agua cómo ascendía y subía con las mareas, es decir, con las mareas meteorológicas en la zona del Plata, ¿no? Que influyen sobre el delta y sobre el río Luján. Y cuando este arquitecto quiso hacer eso y lo presentó en la comunidad, prácticamente lo echaron del barrio, ¿no? Fue endemoniado, digamos, la persona. Claro, o sea, es un problema, es una problemática que, bueno, debería estar regulada en cierta forma, ¿verdad? Ya que de todas formas se está invadiendo este territorio del agua y no está regulado por parte del gobierno, ¿verdad? No estuvo Sí, regulado sí, es que por entendí parte bien. del gobierno provincial, por parte del gobierno provincial, tanto la OPDS, que cuando son grandes emprendimientos tienen potestad, digamos, en ese tipo de grandes emprendimientos. Es decir, la evaluación de impacto ambiental tiene que pasar por ellos, que es el organismo provincial de desarrollo sustentable. No es solamente que la evaluación pasa por el municipio, que son más fiables, digamos, más plausibles de aprobarlo, sino que también tiene que pasar por organismos provinciales. Pero quien tiene mayor, si se quiere, responsabilidad en todo esto es Hidráulica de la provincia y la Autoridad del Agua, digamos. Ok. Esas dos instituciones permitieron que se fuesen aprobando uno a uno de estos emprendimientos, como dije, sin tener una mirada de escala regional, de la acumulación de impactos, digamos, de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, en la cuenca del Luján no solamente está en Tigre, sino también está en Escobar y en otros municipios. Ya en toda la cuenca hay más de 10.000 hectáreas ocupadas por urbanización cerrada sobre relleno. Es decir, que el impacto acumulativo ya va a ser muy notorio. Y lo que ya sucedió con las inundaciones cuenca arriba, en la cuenca media, en la ciudad de Luján, va a seguir sucediendo, indefectiblemente. Exacto. Como también va sucediendo al interior de ese paisaje que parece un patchwork de zonas altas y zonas bajas, y donde parecería que en lo alto viven los sectores más acomodados y en lo bajo los sectores más populares, digamos. Claro, es así. claro. El paisaje de esas zonas es así, tal cual lo describo. Buenísimo. Yo creo que eso en cierta forma es un poco similar también a lo que comentaba Steffi al inicio, ¿verdad? Que a nosotros nos sucede de repente acá con no todavía con las mega urbanizaciones, pero sí con otras tipologías que hemos identificado a lo largo del frente fluvial del río Paraguay, ¿verdad? No sé si el doctor Javier Fedele quisiera comentar sobre lo que estuvimos viendo hoy, intercambiar un poco ideas. Por supuesto que muy interesante y principalmente el caso, ¿no?, de Buenos Aires porque anticipa tendencias, digamos, ¿no? Y de alguna manera, un poco la inquietud es también cómo podemos anticiparlo, porque todos sabemos que cuando hay un entramado de actores y poderosos alrededor de determinadas formas de intervención, después es mucho más difícil desarmarlo, digamos, ¿no? Entonces, tal vez con una planificación previa, digamos, ¿no?, ante la previsión de estas tendencias, digamos, ¿no? Un poco también la inquietud sería cómo podríamos desarrollar técnicas de regulación previa que no se vean vacíos esos espacios para que de alguna manera disparen demandas, digamos, ¿no? De hecho, bueno, todo el delta del Paraná todavía tiene espacios, los humedales del Paraná tienen espacios que todavía se podría intervenir previamente para evitar demandas o proyectos que de alguna manera todos sabemos que son apetecibles a partir de estos valores que se han ido generando, ¿no?, en este tipo de modelos, digamos, ¿no? Si podríamos definir de alguna manera esa visión integral, ¿no?, que a veces los pequeños municipios no tienen, digamos, ¿no? Recomponer espacios geográficos de planificación más amplios, digamos, que permitan una visión integral
podamos definir también la capacidad de carga de eso y limitarla, digamos, ¿no? De esos espacios, en términos de necesidades ambientales, de dinámica de los efectos del cambio climático, poder definir perspectivas, digamos, ¿no? También que nos permitan prefigurar estas alteraciones antes de que se produzcan y con los efectos, ¿no? que vamos viendo, tanto en términos ambientales como sociales, como, bueno, mismo vos, Diego, describías claramente, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que sin la intervención de la población local, en sus distintos extractos socioeconómicos, digamos, porque muchas veces no se le da lugar tampoco a aquellos más perjudicados y más marginalizados, pero que a veces habitan el lugar desde hace mucho tiempo y conocen la dinámica ya hídrica, si se quiere, de esos lugares, y intuyen qué es lo que podría suceder, más allá de los estudios académicos, ¿no? Y luego eso igual se retroalimentan con estudios académicos que les van dando argumentaciones valederas que se ponen, digamos, en las instancias de los conflictos ambientales y que pueden, de alguna manera, retrucar el discurso de una evaluación de impacto ambiental presentada por un desarrollador, ¿no? Pero en términos de planificación, bueno, el problema ya está hecho, digamos, acá la gran problemática de la transformación de los humedales en el Gran Buenos Aires, ya ahora se tendrían que tomar medidas paliativas, pero no van a destruir esos mega emprendimientos de millones de dólares y con la población que vive allí adentro, ¿no? No, eso está claro, por eso decía que en Lo lugares que que sí no se tienen que tomar medidas y que ya se están tomando, por ejemplo, sí, el problema es que en muchos lugares lo siguen tomando como un modelo a seguir. En Santa Fe, de alguna manera, está claro con la zona de Rincón y toda la parte de la costa, cómo de ahí cómo se está llevando este modelo que no es igual, pero tiene bastantes similitudes y que genera, digamos, estas condiciones de riesgo producidas digamos, por determinados actores principalmente, no por todos, ¿no? Por igual. Hay más responsables que otros, ¿no? La verdad es que sin una planificación participativa, una planificación así que sea tan jerárquica, que venga desde arriba y que venga el arquitecto urbanista, el geólogo, el sociólogo, y que solo ellos participen del diseño de la planificación, de la política, de la herramienta, la planificación como herramienta me parece que queda corto hoy en día, ¿no? Tendríamos que tener, digamos, una participación mayor y sabemos que también las instancias de participación muchas veces no terminan participando aquellos más relegados en la sociedad, ¿no? O sea que nunca terminan siendo tan representativas, siempre son parciales. Pero bueno, me parece que en el caso de los colegas de Asunción, está claro que Nordelta no es un modelo a seguir. No, obvio. No, Nordelta, no, o sea, de hecho que para el caso que nosotros analizamos, Nordelta fue el modelo a seguir. Por eso para nosotros también era un poco interesante poder conocer en más detalle cuál fue el proceso por el cual Nordelta pasó, cuál es la situación de hoy y cómo, como mencionaba el arquitecto Fedele, como que marcó una tendencia en toda, yo diría que no solamente en otras ciudades de Argentina, sino también aquí en el Paraguay, ¿verdad? Y bueno, y si bien a lo mejor no es todavía nuestra situación, la situación en la cual se encuentra hoy en día la cuenca de Luján, aquí Tosa como que también marcó una tendencia con este tipo de emprendimientos en el cual el agua se vuelve casi como que un recurso inmobiliario, ¿verdad? Entonces un poco era comprender este proceso y ver cómo nosotros podemos comparar con lo que estamos viviendo aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Juanca, no sé si querés agregar algo. Sí, primero que nada, Diego, agradecer
por tu presentación extremadamente interesante. Agradecer de vuelta a Javier por acompañarnos, de vuelta a tener la generosidad de acompañarnos y a todo el equipo por el trabajo fantástico de hoy. Y yo quería rescatar un par de puntos para tratar de traer de vuelta la conversación hacia Paraguay, digamos, y algunos de los problemas que estamos enfrentando nosotros, ¿verdad? Todos son basados en lo que nos contaste hoy, ¿verdad? Pero yo creo que todos los que estamos en Paraguay vamos a poder atar con mucha facilidad esas cosas a nuestra realidad. La primera quería resaltar un poco yo digamos, el potencial explosivo de cambio que hay cuando surge una tecnología nueva, inclusive muy modesta, como la del dragado, en un contexto de gobernanza relativamente baja, ¿verdad? O ausente muchas veces, y en unos territorios que ya por su propia definición, inclusive morfológica, paisajística, como los humedales, son imprecisos. Vamos, los humedales tienen un poco esa característica, como sus bordes cambian con el tiempo, digamos, ¿verdad? O sea, hay periodos de aguas altas, aguas bajas, digamos, tienden un poco a ser difusos, digamos. Entonces hay un componente de una imprecisión en los límites físicos, hay una imprecisión o una debilidad en la gobernanza, y basta con que se ponga una pequeña tecnología, el dominio de una pequeña tecnología muy simple como el dragado refulado, hay un efecto explosivo, ¿verdad? Que es el que estamos viendo de más de miles de hectáreas, digamos, urbanizadas quizá con muy poco tino, digamos, ¿verdad? Excepto un tino cortoplacista, digamos, financiero que se entiende, pero que, bueno, deja un montón de problemas para atrás. A partir de eso, yo quería destacar un par de cuestiones o de tensiones, ¿verdad? La primera, por ejemplo, es el tránsito de ser vecino y ciudadano a ser socio o copropietario, digamos. Me parece que eso, el lenguaje, cómo se describe, el ser socio de un country club o de un barrio, o copropietario en un barrio cerrado, es diferente a ser vecino y ciudadano. Y creo que ese debería ser el punto de entrada, digamos, ¿verdad? O sea, desde el cual nos interroguemos un poco sobre esta cuestión. Creo que hay una tensión súper interesante en todas estas cuestiones de urbanización masiva, infraestructura, hay una tensión del actor privado que por un lado requiere casi imprescindiblemente del Estado como gestor, promotor o financiador o cofinanciador de cosas de infraestructura que son muy grandes, que posibilitan el desarrollo inmobiliario, y al mismo tiempo un acto como de rechazo del Estado, ¿verdad? Es decir, privaticemos la gestión lo antes posible, convirtamos esto ya no es del municipio, esto es, digamos, los socios del country discuten esto después, cómo se hace. Me parece una tensión muy interesante, ¿verdad? En el caso de, digamos, específicamente de TOSA, estamos ahora conversando y teniendo un debate, y que yo creo que es infelizmente un debate demasiado pequeño todavía, porque hay una inversión de cientos de millones de dólares en un segundo puente, que, bueno, es una inversión que requiere el Estado y que tendrá efectos positivos seguramente en otros lugares, pero que va a repercutir en el incremento dramático del valor del suelo en TOSA, digamos, y no estamos discutiendo como sociedad de qué manera TOSA o otros propietarios que se han beneficiado por esa infraestructura contribuyan a pagar, digamos. Entonces, hay toda una serie de tensiones ahí que son muy interesantes. Vos hablaste mucho de la captura de recursos, ¿verdad? Yo quería resaltar tres dimensiones. Hay una captura de los recursos naturales, el recurso agua, ¿verdad? Hay una captura espacial, una captura que es del propio paisaje, digamos, en el hecho de impedir que físicamente se llegue a la orilla porque esto es una comunidad que está cerrada, y eso nosotros en Paraguay y en Asunción nos están pasando los dos casos, pues tenemos instalaciones portuarias de gran porte y tenemos barrios cerrados, y ambas por definición son estructuras que son cerradas al exterior, digamos, son cuestiones inherentes a su funcionamiento, digamos, entonces estamos creando una barrera física al propio paisaje. Y la tercera, que yo creo que a veces es menos clara, pero que creo que es importante destacar, hay una captura financiera, ¿verdad? Hay una captura financiera que se da a través del cambio del valor del suelo, como mencionabas, pero hay una captura financiera, por ejemplo, de quién paga la infraestructura millonaria que permite que se desarrolle el emprendimiento inmobiliario, o los emprendimientos inmobiliarios, o portuarios, o los que sean. Y yo quiero destacar muy, muy claramente, porque y no quizás corro riesgo de ser mal entendido.
yo no es que estoy diciendo que no hay espacio para la iniciativa privada o el emprendedurismo, ¿verdad? Inclusive creo que el problema de este tipo de emprendimiento es que son tan atractivos y poseen tan poca carga de obligación para el emprendedor que impiden que capital y esfuerzo vayan a los lugares que la ciudad sí necesita, digamos, que ciertamente no son estos, no son los humedales en general. Me llamó muchísimo la atención y me agradezco mucho esas imágenes de los 70 y qué sé yo, del imaginario de la lancha y del auto, ¿verdad? Yo quería decir que en Paraguay ya estamos pasando la lancha al imaginar el auto, la lancha y el avión. Digamos, muchos de estos barrios privados insisten en que tienen aeropuerto propio, digamos. Y yo quiero decir eso porque, bueno, uno puede hablar de muchas maneras de estos temas como ciudadano, qué sé yo, pero como académico creo que fundamentalmente una de nuestras áreas es la discusión de estas plataformas de creación de contenido, ¿verdad? Que legitiman o deslegitiman estas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido quería hacer un poco una autocrítica severa, digamos, a un poco el esquematismo intelectual y a veces yo casi diría oportunismo que tenemos en la academia y en el gremio al tener un discurso demasiado blando y demasiado callado con respecto a estas cosas. Y que ese silencio nuestro al final que termina que este modelo de Miami sea el relato único o el relato predominante. Sería una inocencia quizá pensar que, digamos, la academia puede suplantar, no sé, vastos operativos de marketing y publicidad, digamos, ampliamente financiados, seguramente no, ¿verdad? Pero yo creo que podríamos hacer más de lo que estamos haciendo. Estoy hablando del contexto paraguayo, digamos, con respecto a los colegas argentinos. Y por último, creo que también lo destacaste, Diego, hablar un poco de esto de que fuera de las dinámicas locales, vos nos contaste un caso o varios casos con gran riqueza de detalle, de la misma forma que Javier nos contó el otro día. Tenemos un contexto de cambio climático que más allá de cómo nosotros estamos haciendo bien o mal, está cambiando las reglas de juego mientras jugamos, digamos. Y ese es un contexto que también estamos taxativamente insistiendo en negar, por lo menos en el contexto paraguayo. Estamos operando como si eso simplemente no existiese, es un problema que ya veré después, es como la cuenta de la tarjeta de crédito, algún día llegará y alguien será cargo, y mientras, ¿verdad? No es mi problema hoy, digamos, ¿verdad? Y creo que esa negación es discursiva, porque casi no se habla en academia, casi no se habla en foro público, en debate público, y creo que es una negación muy fuerte en la práctica arquitectónica, ¿verdad? Porque todos estamos practicando, todos estamos construyendo y haciendo cosas como si fuera que esto no existe, ¿verdad? Y por último, una cuestión que vos dijiste, Diego, casi de pasada hoy, y me parece extremadamente importante, que creo que también he hablado muy poco, son los impactos acumulativos, ¿verdad? Yo creo que todos vivimos un poco, dependiendo de nuestra edad, creyendo que, no sé, las grandes amenazas, digamos, antrópicas serían, no sé, una bomba nuclear o algo por el estilo, pero lo que vemos hoy en la práctica es que la mayoría de los mayores desafíos que tenemos son, en realidad, impactos acumulativos, digamos, no es una mega cosa que sale mal, son 1000 emprendimientos mediocremente diseñados en municipios con baja capacidad de gestión, que bueno, se juntan y eso produce un efecto acumulado muy grande, digamos. Ese desafío que vos nos contabas, digamos, relativo al contexto metropolitano de Buenos Aires, etcétera, resuena profundamente con nuestra realidad, digamos, nos describe mucho a lo que está pasando en AMA, ¿verdad? Y bueno, así que creo que tenemos muchísimos insumos para pensar y discutir, así que mil gracias. Quisiera agregar que en el repositorio de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA está mi tesis doctoral y ahí van a encontrar, digamos, con mayor detalle todo lo que tiene que ver, lo hice el trabajo de una perspectiva, si se quiere, más histórica, ¿no? Del proceso de urbanización ahí en Tigre, pero profundizando en las últimas décadas, claramente. Pero ahí sí se va viendo cómo históricamente, y sobre todo de los 70 para acá, más que tensiones entre los actores públicos privados, hay una fuerte
especulación en el sentido de ese discurso único que se fue imponiendo vinculado al neoliberalismo, digamos, al efecto derrame, al desarrollo y al progreso. Bueno, el progreso viene del siglo XIX, pero digamos, hay nuevas ideas en torno a esto, y que aquellos que se imponen, que impiden o que resisten los emprendimientos son extremistas ambientalistas, bueno, y demás epítetos, ¿no? Pero me parece que en ese trabajo uno puede ver bien cómo se fueron articulando los distintos actores. El intendente municipal, que en Tigre tuvo 20 años su mismo intendente, y que luego los que lo sucedieron siguieron con la misma política, es decir, nadie cambió prácticamente nada. Recién el último empezó a tener algún viraje mínimo, pero porque ya es tan evidente los impactos que no puede negar aquello que es sumamente visible, ¿no? Pero hay una acumulación de articulaciones que fueron proclives a esos intereses de estos grandes capitales, ¿no? Entonces, se ve eso en distintos aspectos, en distintas dimensiones, digamos, que no lo puedo desarrollar en esta breve presentación. Pero bueno, digo, si quieren pueden leer ahí esa tesis, que hoy la reescribiría claramente, fue del 2010. Bueno, muchísimas gracias, Juanca y doctor Ríos. Y ahí me gustaría darle la palabra unos minutos al viceministro Jorge Bosch, antes de cerrar. Muchas gracias, María Berta. Y bueno, primero quiero agradecer un poco la presentación del doctor Diego Ríos, porque que nos ilustró ampliamente, ¿verdad?, por la situación de lo que es el Tigre. Tuve la suerte de conocer años atrás cuando estaba muy floreciente todo, ¿verdad? Y por lo visto no tenía todavía todos estos problemas. Y la última vez que estuve hace 4 años, ya noté un poco abandonado, ciertas áreas abandonadas, muy desprolijo, ciertas cosas, un poco así, ¿verdad? Y lógicamente, como resultado de todo este problema, de esta situación de lo que produce el agua, ¿verdad? Y justamente lo que mencionaba también Juan Carlos Cristaldo, ¿verdad? Sobre los cursos de agua y la poca gobernanza. Y hay que entender también en nuestro caso del río Paraguay frente a Asunción y Chacoí, tenemos ahora una bahía, pero que no existía esta bahía hace 250 años. No existía ninguna bahía. Había sí algunos islotes, pequeños islotes enfrente de lo que era de la fundación de Asunción. Y esos islotes fueron creciendo a medida que crecía la ciudad de Asunción, abriéndose calles. Entonces los raudales y los cursos hídricos que pocos o muchos que habían en Asunción de antaño, ¿verdad?, iban largando todos los raudales, toda la arena de la ciudad al río, y poco a poco se iban formando más islotes hasta que en los años 40 el gobierno decidió cerrar la entrada que quedaba todavía al norte de lo que es ahora la bahía, y con eso se conformó una supuesta bahía, ¿verdad?, artificial, ¿verdad? Y bueno, entonces todo el agua siguió empujando en la corriente que venía del río Paraguay, siguió empujando hacia la derecha, hacia lo que es Chacoí. Entonces tenemos esa situación, ¿verdad?, histórica que tenemos que tener en cuenta. Y también lo malo de siempre es que tenemos en nuestro país, por lo menos tenemos municipios con poca capacidad de analizar o de frenar o de enfrentar un poco las inversiones, las especulaciones inmobiliarias, ¿verdad?, que generan de repente situaciones que a largo plazo pueden ser bastante complicadas y desastrosas si es que no se tienen en cuenta todos estos temas, ¿verdad? Y nada más, eso nada más quería un poco aportar, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las palabras y por acompañarnos. Una sola cosita más quisiera decir, que una sola cosa más, que quisiera decir que hay que pensar al agua como un agente también transformador del territorio y que tiene su propia dinámica, y que muchas veces nos olvidamos de ella, de su participación en la conformación del territorio, ¿no? Y
y que Claro. todas nuestras ciudades que están rodeadas de agua, en realidad cuando uno hace un análisis histórico se va dando cuenta de que, qué participación y qué importancia tiene esa dinámicas hídricas, digamos, y las alteraciones que las sociedades hacen en torno a esas dinámicas, ¿no? Sí. Claro, lo que mencionaba, ¿verdad? Que no existía ninguna bahía en Asunción 250 años atrás y de repente ahora tenemos una bahía, ¿verdad? Y cosas así. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Les queremos invitar también a seguir pendiente a los futuros eventos que en la línea de esta presentación de hoy en la línea de este proyecto vamos a tener, incluyendo la presentación de los productos finales más adelante. Queremos también agradecer la presencia de todos, como también el interés y la participación, y por supuesto al panel de diálogo por las interacciones y por buscar profundizar la temática aún más, y que esperamos que empiece a instalarse como un tema de debate ciudadano, por lo menos aquí, ¿verdad? A nivel local. Y bueno, de vuelta, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones y por la motivación en analizar este tipo de intervenciones urbanas. Y bueno, eso, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo más o ya damos por terminada la sesión de hoy. No sé, Javier, si tenés algún comentario más que quieras hacer para cerrar. No, creo que hemos estado debatiendo un montón de aspectos relevantes e interesantísimos sobre cómo, bueno, interaccionar con el territorio y los nuevos desafíos que tenemos, digamos, ¿no? Que son muchos. Muchos los ha apuntado Diego hoy y me quedo también, ¿no? Con estos últimos intercambios también, sobre todo esta definición, ¿no? de estos territorios imprecisos que decía Juan, ¿no? Y débiles gubernamentalidad. De hecho, por ejemplo, en el Paraná hasta tenemos 2 provincias a veces, no alcanzaría ni siquiera con ese nivel, sino también con una agencia federal, digamos, ¿no? En Santa Fe está el problema de la provincia de Santa Fe que no se hace cargo de su lado, y en Rosario tenemos a Entre Ríos que no se hace cargo, ¿no? De su lado, pero bueno, el río es el mismo y el espacio es el mismo, ¿no? Entonces, nada, simplemente agradecer por haber generado este espacio de reflexión e intercambio a ustedes los organizadores. Muy bien. Y Diego, no sé si tendrías alguna palabra de cierre y creo que nos podemos despedir. Igual vi que había un par de preguntas. Bueno, yo lamentablemente no sé si pude... quieren- No, adelante, Diego, por favor. No, que lamentablemente no pude presenciar la presentación de Javier, porque bueno, los jueves doy clases en ese horario y bueno, por eso pedí los lunes. Pero me parece que es muy interesante estos intercambios de experiencias y que incluso tengo entendido que había gente de este grupo que, por ejemplo, iba a participar de esta idea de la red de ríos urbanos naturalizados, ¿no? Sí, sí. Al final no terminó saliendo el proyecto en el sentido de financiamiento. Hasta el momento, digamos, no está financiado concretamente, ¿no? Esa parte no sabría decirte realmente, pero sí nos interesa muchísimo conocer el grupo. Y la charla de Javier está grabada, así que te vamos a pasar el link. Y Gustavo, yo quería mencionar, hay un par de preguntas. Me han pasado el link, pero no pude verlo. No, tranquilo, cuando quieras. Que creo que hay una pregunta de Guille y hay una pregunta más, Gustavo, también, no sé si quieren ver eso. Sí, vamos a leer esta pregunta. Sobre el último, para el doctor Ríos, sobre el último emprendimiento que se mencionó, consiguió un fallo en contra, o sea, detener la construcción. ¿Cuál fue el principio jurídico y técnico sobre el cual se basó el fallo? ¿O cómo se podría acceder a información técnica sobre ese caso? El fallo lo que instaló es la idea de daño ambiental y de remediación. O sea, se le exigió, aparte de frenarle el avance del desarrollo, porque de facto ya habían avanzado, y es lo que se muestra en el territorio. Si ustedes ven la imagen Google Earth, van a ver que
parte de las islas frontales del delta han sido transformadas por ese emprendimiento de Colony Park. El fallo lo que muestra es eso, es que se atiene a, si se quiere, leyes que están vinculadas a lo ambiental y que indican que hubo daño ambiental y que los particulares tienen que remediarlo. Pero ahí hay toda una discusión con la población local. Dice, si ellos tienen que remediarlo y van a volver a mover esos suelos, cada vez que mueven esos suelos, incluso, como uno diría, de la historia de la naturaleza, porque tenían conchillas en su interior, es decir, suelos de las ingresiones del Holoceno. La verdad que hay un observatorio de humedales que se generó a raíz de toda esta conflictividad en torno a Colony Park y en torno a los actores partícipes. Ahí están los junqueros, es decir, la gente que se dedica a la cosecha de junco y después a la cestería y demás actividades. Y dicen que, bueno, que en realidad no hay que volver a mover esas tierras. Digamos, se modificó el curso de agua, se modificó el alteo a la altura de la isla, pero ahora prefieren dejarlo así como está. Eso también es interesante, es qué solución se toma, ¿no? Es decir, la jueza Arroyo Salgado, que fue la jueza federal número 1 de San Isidro, dictaminó que se remedie, pero los locales no quieren que los privados pongan nuevamente pie en la isla, digamos, de alguna manera, ¿no? Genial, Hay una colega que es la que se especializó en el caso porque hizo una tesis doctoral que se llama Sofía Astelarra, que es la que es socióloga y es la que se dedicó a ese caso. Buenísimo. La van a encontrar en el Google académico, seguro. Después te pedimos ese link porque vamos a publicar y eso también, eso dio lo de tu tesis y lo de esta colega. Gustavo, no sé si tendrías la otra pregunta, por favor. Creo que es la tuya. Dice, ¿podría profundizar en cómo se da el proceso del proyecto de Nordelta impulsado por CEPA? ¿Y qué pasa de un proyecto más abierto en cuadrícula a un proyecto cerrado y orgánico que prioriza que existan más lotes con frente de agua? Sí, la Fundación CEPA había propuesto justamente un emprendimiento que estaba más integrado, era abierto y estaba integrado a los alrededores. El problema es que los propietarios de las tierras, al quedarse sin capacidad financiera para poder desarrollarlo, la propuesta de CEPA, ingresa Constantini y ya la idea de Barrio Cerrado ya se instala, digamos, como fuerza, y como Constantini compra el 51% de las acciones de Nordelta Sociedad Anónima, es quien decide qué se va a hacer. Entonces, ahí el proyecto de CEPA tuvo que adaptarse a una conformación de un nuevo núcleo urbano que es un conjunto de barrios cerrados con algunas áreas abiertas, porque Nordelta tiene áreas abiertas, y áreas urbanas incluso tiene, ¿no? Es decir, áreas abiertas urbanas. Tiene el centro urbano norte, tiene todo el área de servicios y tiene el área de la marina que es de acceso público, ¿no? Pero después el resto de Nordelta es un conjunto de barrios cerrados. Y en realidad lo que primó ahí es el producto inmobiliario que se estaba vendiendo en los 90, que eran los barrios cerrados, y primó la decisión del particular sobre el proyecto urbanístico propuesto por CEPA. Es así de sencillo. El problema es que la cuestión es que CEPA, al tener ya conocimiento, yo trabajaba, el arquitecto Rubén Pesci dirigió parte de la CONAMBA y tenía muchos contactos con la provincia de Buenos Aires. Para los desarrolladores eso era muy importante porque a través de él era muy factible conseguir la aprobación, y así fue. En el 92, a través de la presentación del proyecto de CEPA, la provincia de Buenos Aires aprueba por decreto a Nordelta, pero fíjense que les aprueba un proyecto que puede modificarse, en el tiempo puede modificarse. Me acuerdo que había entrevistado a Freddy Garay, en su momento Alfredo Garay, que es un arquitecto urbanista de la UBA y que fue, ahora no me acuerdo qué cargo tuvo en la provincia en el 2007, y me decía, en realidad cuando CEPA le da ese proyecto y la gobernación aprueba por decreto ese emprendimiento
con posibilidad de modificación a futuro, es como una patente de corso, es decir, a futuro pueden hacer lo que quieren ahí adentro, no tienen tanta forma de regular. De hecho, Nordelta va creciendo en cantidad de hectáreas cuando esas nuevas hectáreas no estaban en el proyecto original, con lo cual ahí también es todo un espacio vacío, digamos, legal, ¿no? Es bastante turbio la cuestión legal de las urbanizaciones cerradas. Sí. Por lo menos acá en Argentina es así. Sería genial, doctor Río, si nos puede compartir después los nombres, el de Sofía y el de Sí. Freddy Garay, si no me equivoco. Así también podemos registrar nosotros. Parece que hay otra pregunta, Gustavo. No sé si... Sí, tenemos una pregunta más. Dice, hay varios proyectos costeros en donde intervino CEPA y OFLACAM. Costanera de Asunción, Costanera de Concepción de Chile, en Argentina. ¿Qué elementos comunes ven en estos proyectos? Es Astelarra, perdón. ¿Qué elementos comunes veo en esos proyectos? No los conozco a todos ellos, pero bueno, lo que veo como elemento común, y que esto viene ya siendo investigado desde hace décadas, David Harvey, su tesis doctoral, conocen al geógrafo David Harvey, supongo. Sí, sí. Su tesis doctoral fue justamente con la transformación del puerto de Baltimore en Estados Unidos, cuando empieza la tecnología de los containers y los puertos empiezan a renovarse. Bueno, Javier de esto debe saber muchísimo más que yo, pero digamos, hay toda una dinámica que se está armando en los frentes costeros, justamente por la valoración que hay en torno al agua en todos los lugares del mundo. Y ni les digo con los emprendimientos esos Crystal Lagoon, los conocen, ¿no? Los Crystal Lagoon. No sé si ya hay Sí, en acá Asunción. hay unos cuantos también, sí. Bueno, esas aberraciones están en todos lados del mundo, y es un invento de un chileno que incluso la fórmula de cómo mantiene las aguas cristalinas y que no se eutrofisen, etcétera, etcétera, dice que es como la fórmula de la Coca-Cola, que nunca la baja a socializar. Sí, creo que no, sin quitar responsabilidad a Flacán y al mismísimo Rubén Pesci, digamos, ¿no? Pero yo creo que él está teniendo una actitud adaptativa a las situaciones y puede tener mejores intenciones en algún proyecto, pero si es necesario cambiarlo, como fue el caso de Nordelta, se aviene a eso. Creo que aquí lo que es problemático es la constitución de todo un entramado, como bien lo describió Diego, de empresas, de lobistas, incluso que van cambiando normativas y que de alguna manera van acomodando determinados esquemas financieros y administrativos y de flujos de capital para que el territorio tenga estas configuraciones y estos efectos, digamos, ¿no? Creo que ahí es donde me parece que se debe operar con la participación, la movilización de la población directamente implicada, pero también de la población interesada en términos generales, digamos, ¿no? Y los conocimientos que podemos acercar desde aquí para movilizar esas causas y sobre todo generar un poco perspectiva. Si algo nos enseña el cambio climático es que son efectos inéditos, digamos, ¿no? Incluso muchas de las normativas están basadas sobre esto, sobre las recurrencias históricas. Hay que decir que no sirven más porque los efectos del cambio climático son inéditos y hay que cambiar esos parámetros, digamos, ¿no? Y ahí creo que también tenemos una responsabilidad nosotros de hacer esas propuestas para poder adelantarnos a conflictos que inevitablemente se van a terminar dando, dada la relación de fuerza que hay actualmente en la configuración del territorio, lamentablemente, digamos. Por eso nos compromete a una lucha y debemos armarnos para eso, digamos, ¿no? Asimismo, yo quería
quería mencionar, perdón, A mí me no, parece que... no puedo dejar de pasar esto, perdón, Diego. Mencionaste Crystal Lagoon y tipo, voy a tener que hablar porque me disculpo, ¿verdad? Y María Berta me va a matar por la hora, pero o sea, acá tenemos un caso muy emblemático, digamos, hay un lago muy famoso paisajísticamente, musicalmente en la área metropolitana de Asunción o cercano a Asunción en el Departamento Central, ya que es el lago de Pacaraí, que constituye un poco el límite paisajístico este del área metropolitana, digamos. Hay un río, un valle, el río Salado y un lago muy bonito en el medio. Está bastante contaminado, ¿verdad? Debido a la expansión inmobiliaria en baja densidad, sin infraestructura. Bueno, las cuencas de los arroyos metropolitanos, de muchos arroyos metropolitanos se han ido contaminando y el lago está muy deteriorado, ¿verdad? Al punto que inversiones muy grandes que se han hecho en su momento, paisajísticas, inclusive de clubes privados con propiedad en costa del lago, digamos, se han visto afectadas negativamente por esa contaminación. Y ahora últimamente, digamos, ha habido negocio inmobiliario haciendo barrio cerrado con un Crystal Lagoon que mira a la laguna contaminada, digamos, desde arriba, digamos, donde no se huele y no se la ve de lejos, para el atardecer igual paisajísticamente es bonito, no se la huele, no hay que resolverla. Y bueno, y lo curioso, digamos, de eso es que de alguna manera eso nos parece normal, digamos. Como que hay un sentido de la locura que se nos perdió, digamos. O sea, tipo, a nadie le parece más extraño que el lago que está en el fondo del valle esté contaminado y nadie lo limpie, y entonces hagamos un lago arriba de la colina artificial para mirar el lago sucio de lejos, digamos. Si eso uno lo escribe como ficción, no lo cree nadie, digamos. O sea, parecería ya una distopia de esas que, tipo, pero bueno, es el estado de las cosas, digamos. Y un estado de cosas que no produce sorpresa, digamos. O sea, lo más fascinante de todo es que no produce sorpresa. No produce a ningún profesional, arquitecto, ingeniero, casi le tiembla el ojo hablando de estas cosas, digamos. Es realmente impresionante. Perdón por el exabrupto, nos fuimos un poco de tema. No era esto, ¿verdad? Esto no está en el Frente Fluvial de Asunción, quiero decir, ¿verdad? Esto excede nuestro objeto de investigación, pero bueno, creo que es pertinente. Y creo que es pertinente, si me permiten ser un poco serio ahora de vuelta, principalmente en cuanto al concepto de cómo estos proyectos tienden a repetirse como una plantilla y una fórmula y un imaginario en un contexto en el cual la academia, de vuelta no estoy hablando de la Argentina, la nuestra, hacemos poco el trabajo que tenemos que hacer, digamos. O sea, que empujamos poco y admitimos que estas cosas sean aceptables, porque deberían dar vergüenza, ¿verdad? A nadie le podría parecer lógico que alguien esté creando un lago artificial en la ladera de Altos, en vez de limpiar el lago que está en el valle, porque nos consideramos incapaces de limpiar el lago y digamos, abdicamos como sociedad de limpiar el agua. Digamos. Entonces, eso alguien tendría que decir que, digamos, como modelo es extraño y bueno, pero qué sé yo. Bueno, nos toca a nosotros, así que gracias por traer a colación. tenía que reaccionar a eso. Perdón, Diego, ibas a decir algo. Ya me olvidé de lo que iba a decir. Estaba escuchando atentamente el caso paradojal de Crystal Lagoon en Pacaraí. Ahora no recuerdo, pero bueno, ya me va a venir. Bueno, a mí me toca lastimosamente dar cierre Sí, ahora bueno. al conversatorio y bueno, de vuelta agradecerles por la presencia hoy, por estar con nosotros, por compartir todo su conocimiento y experiencia. Y antes de retirarnos, me gustaría pedirle a todos que prendan sus cámaras para poder hacer una foto, unos minutitos nomás. No sé si están ahí escuchando, si se animan a prender las cámaras. Vamos a hacer una imagen y después podemos dar a cierre el conversatorio. Unos minutitos. Bueno.
Voy a hacer otro porque yo salí mal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estaremos en contacto y estén pendientes a las futuras charlas que vamos a ir haciendo. Muchas gracias, gente. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego.